6 minutos, 12:46 en Punto Noticias, segunda emisión. Nos acompaña la presidenta de la Coordinadora por la Paz, CIPAC, de Derechos Humanos, Yumak Ortiz. Hoy está prevista la realización a las 16 horas en el Parque El Arbolito de una marcha en solidaridad con el pueblo palestino. Es conocimiento público lo que está ocurriendo en el conflicto palestino-israelí. En las últimas horas hay gran repudio a un ataque contra un hospital en Gaza que ha cobrado la vida de alrededor de 500 personas, pero el conflicto está lejos de resolverse. ¿Cómo está, Yumak? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. ¿Qué organizaciones integran la Coordinadora por la Paz y cuál es el objetivo de esta marcha prevista para esta tarde en solidaridad, obviamente, con el pueblo palestino? Pero, ¿qué se va a decir en esa marcha? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio, un saludo siempre fraterno, solidario, revolucionario a toda esa audiencia de Pichincha Universal. Sí, como usted mismo lo mencionó, hoy desde la solidaridad entre pueblos hemos tenido las acciones para justo alzar nuestras voces de respaldo a la hermana palestina, pero sobre todo de denuncia y de denuncia ante el sionismo que está ejerciendo Israel contra el pueblo palestino. Realmente lo que hemos visto, estos acontecimientos van mucho más allá de lo impensable, de lo imaginable, causa mucho dolor y no podemos ser partícipes y cómplices en silencio de lo que se está cometiendo hace ya 75 años con el pueblo palestino, un pueblo inocente que lo único que quiere es vivir en paz, que se devuelvan sus territorios y que en los territorios donde les han dejado realmente puedan tener las condiciones para desarrollarse. Pero desgraciadamente no ha sucedido eso. Es una masacre continua por parte del sionismo israelí en contra del pueblo palestino con los apartheid. Es terrible lo que pasa. Entonces creemos importante desde el Ecuador, desde las organizaciones sociales, nos hemos autoconvocado. Si bien cierto, pertenezco a la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia, CEPAZ, Movimiento Social de Derechos Humanos, donde convergemos varias organizaciones, también conjuntamente con la Asociación de Mujeres Nela Martínez, el Comité 15 de Noviembre, estamos también con el Movimiento Guevarista, con varias organizaciones que nos hemos autoconvocado, defensores de derechos humanos, comunicadores, artistas, colectivos de mujeres, bueno, una amplia diversidad de organizaciones que hemos decidido juntarnos, autoconvocarnos para dar nuestras voces de respaldo al pueblo palestino y rechazar, repudiar todas las medidas que se vienen tomando con este genocidio, este etnicidio, porque el sentido realmente es grave, queridos amigos, va mucho más allá, quieren un exterminio, pero mucho más allá, quieren una tercera guerra mundial que va a ser sectorizada, y eso no lo podemos permitir. A ver, han muerto en este conflicto de las últimas semanas 2.500 personas. Mucho más que en Ucrania y Rusia. Exacto, y nadie se sorprende, ¿no? Y aquí se quiere distorsionar que la víctima es Israel. No es Israel, queridos amigos. No podemos ser inhumanos. Todo lo que ha estado pasando, este genocidio, este exterminio que intenta el sionismo israelí, no se puede permitir. ¿Cómo es posible que los encargados de llevar el comportamiento internacional hagan caso omiso? ¿Quién es Estados Unidos? ¿Quién es Israel? ¿Quiénes son sus aliados para derogar normativas que se respeten por lo menos para la parte humanitaria? Es lo mínimo, es el comportamiento internacional. Pero 75 años que ha sido silencioso y sigue siendo silencioso este exterminio y no podemos quedarnos callados. Aquí no se trata de intereses o defender a personas o a grupos, es defender la vida, es defender a los seres humanos, se trata de humanidad. Hay una crisis civilizatoria provocada por esa hegemonía mundial terrible, que lo único que les interesa son los recursos económicos y saquear a los pueblos. Donde ha intervenido el gobierno norteamericano, ha habido las peores catástrofes humanas, guerras, invasiones, conflictos internos, apoyo a grupos radicales. Eso no podemos perder la memoria, nunca, ni los ecuatorianos ni el mundo. Gracias a esos pueblos, queridos amigos, que se han unido
en voz de protesta y han alzado sus voces, son los pueblos y las organizaciones, pero sí exigimos desde las organizaciones, desde los pueblos, desde los constructores de la paz y de la vida, que los estados tomen verdaderas posiciones, así como lo hizo Petro en Colombia, así como lo ha hecho Bolivia, que terminó las relaciones desde el 2009, Venezuela y otros tantos países dignos que están conscientes que este genocidio no puede seguir así. Entonces, desde las organizaciones hemos convocado a un gran frente unitario que nos una a Palestina, como que nos una y que también nos una para nuestros conflictos internos, porque lo que se nos viene es un gobierno pro-sionista. No olvidemos, queridos amigos, que la próxima ministra de Comercio, de Relaciones Exteriores, es de origen judío y una pro-sionista. Entonces también todos los convenios, todo lo que se ha hecho como Estado desde el nefasto morenismo, continuando con Lazo, ¿no? Y con lo que pretende el nuevo gobierno electo, ¿no? Es a reafirmar los lazos de hermandad con un pueblo sionista atentatorio a todos los derechos, porque aquí realmente ha violentado todos los derechos internacionales, todos los derechos humanos. Ahora, hay un pedido por parte de la Organización de Naciones Unidas que ha pedido que se realice el esfuerzo humanitario importante y duradero con fin de tratar de establecer un alto el fuego en la zona de conflicto. Hay, como usted dice, una hegemonía y es bastante difícil que tanto el llamado de las Naciones Unidas como este tipo de manifestaciones que se hacen, no solo en el Ecuador, que se han hecho en otros países del mundo, tengan acogida y esto pueda de alguna u otra manera hacer una pausa en este conflicto. Lo cierto es que no se va a resolver ahora, no sabemos cuánto tiempo va a durar y se pierden vidas de lado y lado, sobre todo del lado palestino, que es obviamente el más débil del conflicto, pero se están perdiendo vidas, como usted dice. ¿Hasta qué punto este tipo de medidas, marchas, protestas en diferentes países del mundo, entre ellos el Ecuador, pueden sensibilizar a las autoridades de estos sitios del mundo y de la hegemonía mundial para evitar que esto ocurra, para frenar este conflicto? La solidaridad, queridos amigos y amigas, es el acto de amor a la vida, a los seres humanos y a los pueblos y a las patrias. La solidaridad es una herramienta que hemos tenido las organizaciones del mundo, de Latinoamérica y del mundo, para unir nuestras fuerzas por las causas justas. Así, son luchas largas, obviamente, pero tenemos que hacer algo, no podemos callarnos, y la solidaridad debe ser el punto para forzar, para que los estados comprendan que no se puede seguir con esta hegemonía y sobre todo con esta masacre, porque aquí la única víctima, queridos amigos y amigas, es el pueblo palestino. Aquí, si bien es cierto, se han perdido vidas del otro lado, pero no olvidemos, cuando antes del ataque de la incursión de Hamas, ¿verdad?, en ese espacio donde se realizaba, que no justifica obviamente las vidas que se perdieron, pero en ese espacio donde se realizaba ese concierto, ¿verdad?, habían sido desalojados hace un mes atrás, era territorio palestino. Los palestinos asesinados, los palestinos encarcelados. ¿Cómo comprende la humanidad y cómo se silencia que niños de 7, 8 años, 9 años estén en cárceles israelitas, hasta con sentencia condenatoria a largo plazo? ¿Cómo entender que se les quite sus propiedades y que se llame a la colonización más a la expansión? Esto es un problema que causaron desde 1948, que no tenían por qué hacerlo, ¿no? Y ahora obviamente es un problema que causó Occidente, las hegemonías del gobierno norteamericano, sus aliados europeos, todo por los intereses económicos y el expolio a los recursos naturales. Respetamos la hora de la concentración, el sitio y cómo va a ser el recorrido, porque se nos agota el tiempo. Claro que sí, más bien, muchísimas gracias. Es que es indignante, nos debe indignar y seguir armando nuestras fuerzas. Por eso hacemos un llamado a continuar uniendo nuestras fuerzas. Hoy a las 4 de la tarde, desde la semana pasada, varias organizaciones nos juntamos para iniciar estas actividades, no, de solidaridad y de denuncia, sobre
sobre todo que quede claro, es de denuncia permanente que tenemos que unirnos los pueblos, ¿no? Nos hemos venido organizando, se ha sacado un manifiesto donde se va a pedir varias adhesiones, varias actividades puntuales que se van a ir tomando durante esta semana y la próxima, diferentes organizaciones sociales a cuales realmente agradecemos, y nos junta Palestina, la humanidad y el clamor de la paz, de la vida, tiene que juntarnos a los seres humanos. Entonces, bueno, va a haber actividades, también se va a lanzar 1 millón de firmas por Palestina, ¿no? Se va a hacer varias actividades, conversatorios en territorio en diferentes sectores. Pero hoy, en el Parque del Arbolito, a las 4 de la tarde, es la autoconvocatoria y marcharemos hacia la Embajada de Israel. Y estaremos ahí permanentemente. Sí, va a ser un conflicto largo, pero lo que se quiere provocar aquí es que nos quedemos con los brazos cruzados, y eso no puede ser. Nos tenemos que juntar como Estados Unidos, como Europa, como en cada rincón, como Irán, como en el Medio Oriente. Todos los pueblos también latinoamericanos se han sumado a estas voces de solidaridad, pero de reclamo y renuncia y de repudio contra las medidas del sionismo israelí. Muchísimas gracias a Yumak Ortiz, presidenta de la Coordinadora por la Paz, sí, Paz, Derechos Humanos, así es, ¿no? Sí, Coordinadora por la Paz. A las 16 horas entonces en el Parque El Arbolito, a concentrarse y acompañar todos en solidaridad con el pueblo palestino. Todos somos palestinos. Sí, señor. Muchísimas gracias. 12 horas con 57, una pausa, ya regresamos.